8:39 en territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jorge Herrera. Lo hemos invitado para hablar sobre la situación del sector indígena y las perspectivas de diálogo que son fundamentales. Siempre el diálogo será el mejor mecanismo para encontrar acuerdos, también para presentar diferencias de manera civilizada cuando hay, porque una democracia también se nutre de acuerdos y de diferencias. Los acuerdos son fundamentales para avanzar. Quisiera presentar este diálogo antes con una propuesta que hiciera la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, para avanzar en diálogos con los diferentes sectores. Por favor. La CONAIE no es propiedad de Leonidas Issa, no es propiedad de una sola persona, que la CONAIE es un espacio democrático abierto para toda la población indígena que pertenece a este gremio, y ha quedado demostrado que ese liderazgo de Leonidas Issa es frágil, es muy frágil. Por eso le decía que conversar con Pachacuti es algo que está dentro de mi agenda, pero claro, está marcando estas líneas con estos dirigentes y líderes que le han hecho mucho daño a la organización indígena, que le han hecho mucho daño al país. Eso señaló la ministra de Gobierno, Zaira Rovira. Bienvenido a Jorge Herrera. A ver, ¿cómo ve las perspectivas de estos diálogos tan fundamentales, ahora que incluso ha cambiado de dirección la CONAIE? Buen día, Jorge. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia de la radio Democracia. Bueno, es de conocimiento público que hoy hay un nuevo cuadro dirigencial que ha asumido esta tarea tan importante, una responsabilidad delicada con el país, una responsabilidad que es necesario en estos tiempos al menos de trabajar en fortalecimiento de las organizaciones de base, los pueblos y nacionalidades de las 3 regiones del país. Y bueno, somos pueblos del diálogo. Históricamente somos un pueblo que a través de un diálogo se han resuelto grandes problemas, y esto es evidente que en la historia se ha ido demostrando de que todo un caminar del movimiento indígena ha sido mediante una propuesta, una proposición en el sentido de que de todos los ámbitos y todos los actores sociales y políticos es fundamental trabajar con un horizonte para resolver los grandes problemas que tiene el Ecuador, y es necesario que los movimientos sociales también se pueda unificar mediante este mecanismo, obviamente de un diálogo en bien del país y en bien de la ciudadanía. Esos diálogos, ¿cómo pudieran materializarse a fin de exponer algunas demandas por décadas de atención del sector indígena? Pero también ha habido diálogos que han permitido avanzar en este sentido, Jorge. Sí, ha habido varias movilizaciones, ha habido varias acciones en el Ecuador, en la historia del movimiento indígena y los movimientos sociales en el Ecuador, pero ha sido también con una propuesta, con un contenido, con un plan programático que permita sintonizar con la realidad socioeconómica principalmente del país, entre unos y varios puntos que ha encontrado incluso en los diálogos con los gobernantes en el país, nudos críticos o puntos rojos, que eso no se ha dado una solución hasta ahora. Ha sido puntos que aún siguen en el debate, siguen en los análisis, y que también obviamente se ha alcanzado cosas muy importantes en la historia, desde las luchas que fue visible desde el año de 1990 y un poco más antes, ya las propuestas en el escenario político, en el escenario del movimiento indígena y del país, a que se resuelva, y sobre todo que los gobernantes miren las realidades de las comunidades indígenas campesinas, que hace necesario
un respaldo político, un respaldo económico de cierta manera, como para ir solventando temas que han sido prioritarios en cuanto a servicios básicos en las comunidades, y obviamente se ha ido consiguiendo de a poco mediante propuestas, mediante diálogos, y que eso también de una de otra manera ha ido cambiando la dinámica económica, social, que es lo fundamental, obviamente, en el marco del proyecto político de la CONAIE, sosteniendo también la base fundamental, que es la economía comunitaria, que es la cultura sobre todo, pero que hace necesario sintonizar también con la realidad social, económica, y sobre todo con el sector urbano, con los pequeños comerciantes, transportistas en general, de que hace necesario políticas de Estado que vaya no solamente resolviendo los temas de forma, sino también de fondo. Señor expresidente de la CONAIE, Jorge Herrera, ¿cuáles son los puntos rojos, los nudos críticos que subsisten y que debieran ser escuchados y procesados? Bueno, ha sido la defensa de los territorios, principalmente el tema de la explotación minera, petrolera, maderera, hidroeléctrica, que principalmente ha ido afectando a las poblaciones originarias, nacionalidades y pueblos en la región amazónica, y estos últimos tiempos ya en la sierra. Esto es, digamos, un dato que en nuestros tiempos manejábamos, que son más de 2.800.000 hectáreas del territorio nacional que estarían concesionados hacia las empresas transnacionales mineras principalmente, y que eso prácticamente pone en riesgo la vida de la humanidad con la destrucción de la naturaleza, la pérdida del agua. Estos son muy claros, la lucha del sur, en Quinzacocha, por ejemplo, en Cuenca, que han venido sosteniendo este espacio del colchón del agua, y esto no solamente es una cuestión de los pueblos indígenas, sino son una realidad ecológica mundial, de que si se destruye las montañas, se destruyen la naturaleza, pone en riesgo la vida. Y esto ha sido uno de los puntos que no ha logrado solventar hasta ahora, ha sido el nudo crítico que han ido sosteniendo incluso con vidas. Ha habido incluso asesinatos, ha habido varias persecuciones a los dirigentes cuando están defendiendo un territorio que no necesariamente pensando, digamos, en defender solo la vida o la comunidad, sino pensando en una armonía entre la naturaleza y el hombre. Entonces, estos son los puntos que aún todavía no han logrado llegar a consensos, o dar una solución pacífica de cierta manera, y hace necesario de poner aún todavía en el debate. Esos son los puntos que al menos yo conozco y que todavía no se ha resuelto, que hace necesario, insisto, en buscar una salida y que permita no más confrontaciones, sino diálogos, debates, análisis, pensar obviamente en el país y pensar también en la vida de los pueblos indígenas. Jorge, de los temas que ha mencionado son fundamentales poner en la mesa de discusión civilizada que permita entender los procesos por un lado y entender las posiciones de ustedes también. Por ejemplo, la explotación minera quizás ha sido un tema emblemático de ustedes, pero si esto se pudiera hacer de una manera racional, con licencias ambientales, la explotación minera racional, con rigurosos controles que tiene que hacer el Estado y que ha sido débil en ese sentido. Porque la otra alternativa es suspender la explotación minera formal y aupar la explotación minera informal, la explotación irracional, como viene ocurriendo en la práctica, caso Buenos Aires, caso Ponce Enríquez, en la provincia del Oro. Es decir, hay que llegar a acuerdos, porque lo otro es dejar de explotar y que viva la minería ilegal, Jorge. Sí, efectivamente, analizamos, y creo que es importante
situación de cómo poner este tema a un espacio de acuerdos, porque sí, efectivamente, si ponemos a analizar la vida petrolera o desde cuando iniciaron la cuestión de la explotación minera, el país sigue estando cada vez en una situación de una crisis económica, y ahora más que nunca, después de la pandemia, vino esta situación que se da, la delincuencia, el narcotráfico en el país, a un momento llegado, la corrupción campante. Entonces, ahí va no solamente una cuestión de decir no a la explotación minera, sino también ver otros mecanismos, entre uno de esas, cómo parar el tema de la corrupción, porque cuánto hemos ganado en un país petrolero, en un país que han explotado las minas, en un país que tiene la posibilidad de explotar la cuestión del turismo, las realidades agropecuarias, que sí es un país, digamos, de potencial económica, y estamos en una pobreza económica. Las comunidades aún todavía no han sido atendidos por las políticas de Estado para solventar el tema de educación. Hasta ahora faltan medicinas en los hospitales. Hasta ahora todavía se ve que la juventud no tiene posibilidades libremente de llegar a tener el derecho a la educación superior, por ejemplo. Entonces, no creo que es el mecanismo único de pensar solamente en el tema minero o en el tema esto del petróleo, porque si fuese así, entonces estaríamos ya en un país quizás mucho más desarrollado, la gente no estuviera viviendo por faltas de oportunidades de trabajo, no estuvieran faltando, ¿no es cierto?, medicinas en los hospitales. Entonces, ahí va el punto, es decir, cuánto se ha explotado más de 40 años los recursos naturales del Ecuador, pero la pobreza sigue aumentando. Hay momentos que de la pobreza que en la realidad viven ahora y ya van a una pobreza extrema. Entonces, son cuestiones también de que hay que analizar, y la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional tiene su deber fundamental de presentar, ¿no es cierto?, una alternativa, no solamente mirando en el tema del extractivismo, sino también mirando a ver cuál es la otra posibilidad en el país, considerando, por ejemplo, Costa Rica no tiene extractivismo, no tiene petróleo, pero es un país que han desarrollado, un país que tienen una estabilidad económica y no tienen una delincuencia como ha causado aquí en el Ecuador. Entonces aquí no es una cuestión de decir, una cuestión solamente de decir no al petróleo, no a la explotación petrolera, no al minera, sino obviamente pensar que cuál es el destino de este país, cuáles son los mecanismos concretos para parar la delincuencia y la corrupción sobre todo. Entonces se declara ahora mismo una situación de una guerra interna, pero no ha dado solución. Cada día sigue esto de la delincuencia, esto de la gente inocente que se está muriendo en el país. Entonces son cuestiones ya, como les digo, no solamente de un tema de forma, sino de fondo. Es una cuestión obviamente compleja, pero que es necesario resolver, y para eso es fundamental escuchar. El gobierno nacional debe escuchar, obviamente, estas realidades socioeconómicas para ir resolviendo de a poco, que es una cuestión necesaria en la coyuntura en el país. Sí, efectivamente, los temas de fondo estructurales que no han sido atendidos deben ser insistidos para que el Estado cumpla con eso. En el camino ha habido problemas de inestabilidad jurídico-política, falta de estabilidad y confianza en el Ecuador. Pero ¿cuál es la alternativa? Si se dice no al extractivismo, ¿de dónde se sacan recursos? Que hay que exigir al Estado, si tiene recursos, que atienda a los sectores menos favorecidos, pero ¿cuál es la alternativa a decirle no al extractivismo? ¿Cuál es la otra visión para generar recursos?
yo creo que este es un tema que no es una receta que uno en este momento se puede decir, sabe que esta es la solución ya determinante. Pero la CONAIE en sus tiempos y en nuestros tiempos, y ahora con este nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, entiendo que están preparando los puntos principales para poner o exigir al gobierno nacional que pueda resolver. Yo creo que la solución para el país, desde mi punto de vista, como Jorge Herrera, es que debe haber en el Ecuador la posibilidad de mayor circulante para poder tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las pequeñas y medianas economías tengan que tener una herramienta para ir solventando temas. Entre una de las cosas, por ejemplo, la baja de tasa de los intereses en la banca es importante, porque hasta ahora en las comunidades, por ejemplo, existen cajas de ahorro y crédito o cooperativas de ahorro y crédito. Está el Ban Ecuador y hay otros bancos privados, pero con un interés tan alto que a la final, a la larga del tiempo, no resuelve los temas económicos de cada una de las familias. A lo contrario, a la final, no pueden cancelar por los intereses altos, hasta corren en riesgo de perder una vivienda, una cuadra de tierra. Entonces, aquí es un tema de un análisis económico, buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, donde si en realidad no estamos en contra, en este caso, que el servicio de la banca esté, pero que sea necesario bajar los intereses, que haya mayor circulante, parar la corrupción, porque la corrupción es una enfermedad grave en el Ecuador. Este es un tema. Si paráramos la corrupción, el dinero se alcanza. En este caso, ya el gobierno nacional tendría, ¿no es cierto?, una tarea importante que ver los mecanismos de parar la corrupción. Y por otro lado, también pensar que no necesariamente decir que hay que explotar las montañas, hay que exterminar la Amazonía, sino también cómo impulsar políticas que permita los grandes programas de turismo, por ejemplo, que es lo fundamental para ir viendo los recursos, que la gente pueda llegar al país y dejar dinero. La gente quiere visitar al país, pero por la delincuencia ya tienen miedo de llegar a los lugares maravillosos que tiene el Ecuador. Entonces, son varios temas que hace necesario de ir buscando este diálogo, resolviendo estos temas, y se pueda ir, digamos, buscando conjuntamente estos grandes problemas que hace necesario principalmente dar respuesta al tema económico que hace necesario en el país. Lo importante, por lo que señala Jorge Herrera, expresidente CONAIE, es llegar a acuerdos mínimos. Habrá en algunos que se mantengan diferencias civilizadas, insisto, pero en otros llegar a acuerdos. Uno de ellos es cómo contribuir con ideas, con planes, con programas para generar más recursos. Si se dice no al extractivismo, estas son las alternativas, viables, por cierto. No, penosamente hay que señalarlo, el señor Issa decía no al endeudamiento con el Fondo Monetario. Lo ideal es no endeudarse, lo ideal. Pero si no se cuentan con recursos, ¿de dónde se saca para financiar, incluso hasta para pagar sueldos? Las cargas que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Cómo viabilizar esos acuerdos y esos mínimos que permitan generar recursos? No se puede repartir lo que no hay, ni tampoco se puede vivir solo endeudándose para estar pagando año tras año las capital, amortizaciones, etcétera. ¿Cómo encontrar alternativas al no extractivismo que sean viables en el país? Cualquiera que esta sea la propuesta, Jorge. Sí, hay, digamos, un amparo constitucional, derechos humanos, derechos ambientales, y de hecho que están haciendo la explotación tanto minera
tanto petrolera, maderera, pero sí también efectivamente el tema de la ilegalidad sí es un problema. Ahí, imagínense, la gente se han escondido en lugares donde, como en Napo, por ejemplo, que no dejan llegar a la gente y mientras tanto ahí siguen avanzando con la explotación de este recurso natural que es lo maravilloso, pero que en sí seguir con más expansión de explotación minera, eso es lo que hay que analizar, o sea, eso es lo que hay que viabilizar efectivamente. Y cómo se resuelve estos temas es sentando, ¿no es cierto?, de frente a frente, obviamente poniendo estos grandes problemas en la mesa y dando una solución, siempre con esa voluntad política de resolver temas que hace necesario para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Obviamente pensando también que los derechos ambientales es fundamental pensar en la vida, en la humanidad. Y para eso, ¿no es cierto?, hay actores importantes. El sector académico, por ejemplo, debe participar activamente, poner su punto de vista, también dar la solución desde un punto de vista también técnico, científico y obviamente político, que determine una solución de manera conjunta. Esto es, creo que, el mecanismo, y esto hay que seguir debatiendo, analizando y concretando, sobre todo porque no podemos vivir solamente en conversaciones, solamente en buenas intenciones. Es fundamental que el gobierno ahora más que nunca pueda redireccionar, atender a estas economías medianas y pequeñas, comunidades indígenas que están abandonados de las políticas agrarias. No hay asistencia técnica, no hay créditos. Entonces, ¿cómo podemos pensar solamente en mirar en la explotación minera y petrolera? ¿Qué tal si algún tiempo va a terminar eso? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del país? Entonces, es necesario pensar, obviamente, resolver este tema, pero pensar, por otro lado, cuál es el mecanismo de una estabilidad económica en estos tiempos y a pensar en el futuro, cuál es el destino del país. Claro, hay temas en donde debiera fortalecerse. Por ejemplo, ¿quién puede estar en desacuerdo en la preservación, la protección del agua? Es fundamental, más aún cuando vivimos un mundo tan cambiante en donde se prevé al mediano plazo una escasez de agua. Sin embargo, uno de los acuerdos, ¿no cree usted que pudiera ser el enfrentar al unísono todos, sector indígena, las organizaciones sociales, el gobierno a la cabeza, los políticos, enfrentar al unísono a la minería ilegal? Porque aquí escuchamos discursos con la consideración que se tiene, decir no al extractivismo, no a la minería, pero no se especifica que se puede hacer un frente para combatir a la minería ilegal, informal, que hoy está generando grandes recursos. La droga tiene controles, no se puede exportar. El oro explotado irracionalmente, con la complicidad de instituciones del Estado, se explota normalmente. La explotación se exporta el oro. Entonces, ¿por qué no formar un frente común en el país, una política de Estado, enfrentar en estos momentos de conflicto armado interno a la explotación irracional de los minerales en el Ecuador, Jorge? Sí, la CONAIE siempre no ha sido, digamos, un actor político desde una propuesta social excluyente. Siempre ha tenido una posición incluyente y de consensos, sobre todo respetando el pensamiento de cada uno de los seres humanos, ciudadanos, ciudadanas, pero que es necesario, ¿no es cierto?, llegar a un punto de encuentro y ha habido grandes movilizaciones en el país. Ha habido incluso levantamientos populares que exigen puntos
pero que no se ha concretado. Esa es una situación que es bastante preocupante, porque si se hace, digamos, con una participación efectiva, activa de los actores principales desde los territorios, desde las autoridades de las regiones, y sentar, ver un mecanismos concretos de cuál sería una solución para estos temas, entonces hace necesario. Pero si de pronto esos acuerdos simplemente quedan en un discurso o quedan en papeles, entonces no ha habido, digamos, una garantía que los diálogos con los gobernantes, los diálogos establecidos dentro de la agenda vayan siendo un punto importante para dar solución al país. Estos son los temas que ha llegado de cierta manera a crear una desconfianza en el ámbito de una institucionalidad de las fuerzas sociales en el país, así también desde el gobierno nacional. Entonces, ahí es una tarea fundamental. Sí, yo al menos tengo esta posición, decir que no es un problema de que hay que ir resolviendo como parches, resolviendo solamente por partes, sino resolviendo a través de las políticas de Estado. Y esto es fundamental. Esta es una tarea importante también en la Asamblea Nacional, que se vaya generando estas propuestas con contenidos, con argumentos, con que estas propuestas permitan transformar puntos que vayan en cuentas, porque hasta este momento, por ejemplo, en la Asamblea Nacional he visto a algunos partidos, movimientos que están ahí solamente defendiendo a una persona, tratando de cerrar, tapar los temas de corrupción. Entonces, mientras tanto, el país necesita de recursos económicos, solventar el tema de educación y salud, que es lo fundamental. Cualquier cosa puede aún seguir esperando, pero la situación de los derechos de la vida en los hospitales, de las madres embarazadas que llegan a los hospitales, de los niños que llegan pidiendo la atención inmediata, en la educación. Entonces, estos programas sociales fundamentales no puede esperarse horas, minutos, días para tener una atención adecuada. Estas son las realidades que es necesario solventar mediante parar una vez más la corrupción, porque, insisto, en el Ecuador sí hay recursos económicos. No es que no hay recursos económicos, sí hay recursos económicos, están mal administrados, y este es un problema. Así que separamos estos puntos de la corrupción, separamos y si ponemos también el hombro como para decir que este país ya un alto de vivir en esta confrontación entre pueblo a pueblo, en esta situación de la delincuencia, el miedo. Imagínense, en el país ha ido la delincuencia, está queriendo vencer, creando miedo. Las familias ya no pueden salir de la casa con tranquilidad y confianza. Esta es una situación grave. Y estos son los puntos que hay que ir resolviendo, haciendo las cosas de manera transparente y con propuestas en bien del país. Es indudable que en este país hay derechos que hay que respetarlos. La atención a la salud, por ejemplo, es fundamental. Tiene que mejorar ese sector, que haya mayor acceso a medicamentos, insumos, es indudable, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades que cumplir. Abogamos porque sea el diálogo el mecanismo para plantear demandas y llegar a acuerdos. El país quiere acuerdos y esa debe ser la nueva etapa de la CONAIE, plantear todas las demandas que tienen, cuáles son viables, cuáles no, llegar a acuerdos y que este país viva pacíficamente cuando tenemos otros sectores que afrontar con prioridad, como es la inseguridad y la violencia que vive el Ecuador. Confiamos en esos diálogos y los acuerdos que son buenos augurios, como ha dicho Jorge Herrera, ex presidente de la CONAIE. Muy amable, Jorge. Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarnos también a este espacio de la entrevista. Muy gentil. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia,
En las últimas horas se produjo una decisión a cargo de un tribunal de justicia de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe mientras se sustancia el proceso de apelación. Ordenaron arresto domiciliario. Ahora este tribunal reivindica para que pueda defenderse libremente y presentar las otras instancias. No ha concluido la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. Hay la instancia de apelación. Precisamente este tema lo aborda, lo vamos a presentar en NTN 24 de Colombia y luego les viene el show de la papaya a través de Exa FM. De mi parte, les deseo un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Mientras apela en segunda instancia la condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. El exmandatario que gobernó Colombia entre los años 2002 y 2010